Bueno, entonces, otra vez, insistidora. A modo de conclusión, una proyección de tórax, no es AP, es póstero anterior, ¿sí? Que vamos a hablar de la situación ideal, al revés, es campos pulmonares completos, todos enteros, desde el vértice hasta base, nítidos, ¿sí? O sea, nítidos refiere a sin movimientos, que no estén flu. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que vamos a poder ver? Que vamos a poder ver, no, que vamos a tener o vamos a tratar de formar, es poder visualizar, poder evaluar todo lo que es el mediastino, el corazón con sus grandes vasos, ¿sí? Magnificados van a ser en caso del AP, acá. Esta sería una RX póster anterior y esta es una AP, ¿sí? Los pulmones van a tener menos tamaño, o sea, menos tamaño en lo que es longitudinalmente, porque al no estar en bipedestación no sufren la presión de lo que es la gravedad, por eso no están elongados, ¿sí? En el anteroposterior. En cambio, en el paciente con bipedestación sí tenemos un pulmón todo elongado porque sí sufre la presión de la gravedad. En el anteroposterior lo que vamos a tener son los campos pulmonares más ensanchados porque está acostado el paciente y en la bipedestación no van a ser más angostos, ¿sí? Vamos a tener, o sea, mayor volumen de pulmón. La tráquea, que la tráquea tiene que estar bien superpuesta en el medio de la columna, lo que sería la cervical y las primeras dorsales, ¿sí? El tórax tiene que estar sin rotación, tienen que ser equidistantes lo que son las articulaciones de la cabeza interna de la clavícula con la carilla articular del esternón, ¿sí? En ambos lados. En anteroposterior, como verán, inclusive el mediastino superior está recontra ensanchado, ¿sí? En cambio acá lo ven bien cómo cae porque está en bipedestación. Entonces a veces por eso es la importancia de poner todos los datos filiatorios del paciente, no solamente los filiatorios, sino decir si es un tórax con portátil, que si es con portátil obvio que va a estar acostado, porque eso hace que el médico radiólogo no interprete que el paciente tiene una cardiomegalia, ¿sí? O sea que tiene una patología del corazón porque todo esto está agrandado y no corresponde al tamaño normal. Bueno, tórax dijimos sin rotación en ambos, campos pulmonares, las escápulas tienen que salir de los campos pulmonares, lo que sucede a veces en la RX con portátil es que por acá alcanzan a visualizar lo que es el borde interno de la escápula, el ángulo de la escápula sale y la articulación. Te queda la escápula en el campo pulmonar, porque el paciente de terapia uno no le va a hacer subir los bracitos por encima de la cabeza, pobre, ¿sí? No, es un paciente que no va a cooperar. Y después lo que tienen que tener ambas, ¿sí? Es un buen contraste. Por más que yo esté trabajando con un paciente acostado, o sea que hay un montón de cuestiones físicas que no me van a ayudar, o haciendo una placa sin Buki, que también nos da otra característica, o sea, nos da menos definición, dentro de lo que voy a hacer con un portátil o con un equipo más chico o en condiciones que no son las ideales, tengo que tratar de obtener el máximo contraste posible, ¿sí? Bueno, continuamos. Acá tenemos otro tema de otro tórax frente, ¿sí? Esta es otra posición. También es una posición complementaria muy específica que la van a pedir los especialistas en pulmón o los neumonólogos, ¿sí? Pero la metemos dentro de lo que es la RX frente para poder ir a abandonarla y poder pasar a otra posición. ¿Qué va a suceder acá? Acá va a suceder que vamos a tener un paciente que va a venir en camilla, ¿sí? Porque acá en este caso el paciente está trabajado sin Buki, pero si el paciente viene en camilla, yo lo que voy a hacer es pedirle al paciente que apoye el lado derecho o el lado izquierdo, ¿sí? Esto va a depender, o sea, esta es una RX frente en decúbito lateral, ¿sí? A nosotros nos van a indicar en el pedido médico en qué decúbito lo quieren, si lo quieren en decúbito lateral izquierdo, si lo quieren en decúbito lateral derecho. Entonces, supongamos, como muestra acá la imagen, que nos pidieron una RX de tórax frente con rayo, digo, en decúbito lateral derecho, con rayo horizontal, les va a decir eso, porque el rayo es horizontal, así. Ustedes lo que van a hacer es pedirle al paciente que se coloque de costado, o sea, apoyando todo el decúbito lateral derecho,
que estire sus brazos, si quieren, por encima de la cabeza o hacia adelante, pero siempre por encima, ¿sí? Le van a colocar la protección, acá tiene puesto el paciente una protección plomada, o sea, tiene un chaleco puesto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es vamos a centrar, ¿sí? El plano medio del paciente con respecto al plano medio del chasis. En este caso el paciente lo están realizando sin buki, pero también podemos hacerlo con buki. Colocamos el chasis 35 por 43 vertical en el buki, ¿sí? Centramos el tubo de rayos, el plano medio del tubo con respecto al chasis para darnos cuenta que está centrado, y lo que hacemos es la transversa del paciente que pase que coincida con el plano medio del Potter Buki, ¿sí? La incidencia del rayo va a ser a la misma altura que, que en las convencionales, siempre en D7, ¿sí? Y le vamos a pedir al paciente también que haga una inspiración profunda y una apnea y ahí respiramos. Entonces, ¿qué nos va a permitir ver? Nos va a permitir ver una RX de tórax frente, porque está de frente, pero en decúbito, de costado. ¿Para qué se indica esta práctica? Esta práctica se va a indicar, ¿sí?, para poder evaluar lo que son derrames pleurales. Esto que ustedes ven acá es un derrame pleural, que se ve así una liñita porque está acostado, es como si estuviera en bipestación, y líquidos libres en cavidad. Por eso les digo que es una RX que se pide a pacientes que están haciendo un neumotórax, pacientes que son tratados ya por el especialista. Entonces, el tórax frente en decúbito lateral, sea derecho o izquierdo, con rayo horizontal, lleva las mismas características que cualquier tórax común, con buki en lo posible, si es sin buki, bueno, 1,80 m, ¿sí? Inspiración forzada, apnea respiratoria, que todos los planos y todos los ejes estén en condiciones para obtener una buena placa, una buena técnica, y lo que vamos a evaluar o lo que vamos a lograr, vamos a visualizar es un tórax frente en un decúbito lateral. ¿Para qué se indica? Se indica para evaluar procesos de derrames pleurales y líquidos libres en la cavidad. Bueno, entonces acá tenemos el tórax frente en postero anterior, ¿sí?, en decúbito lateral, con el rayo horizontal, como les mencioné. ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación? Que el tórax esté sin rotación. Otra vez visualizamos las cabezas de las clavículas, ¿sí?, que estén equidistantes. ¿Sí? Los campos pulmonares que sean completos, dijimos desde el vértice o el ápex hasta la base, poder evaluar los senos, ¿sí?, costofrénicos. Y se puede visualizar, bueno, justamente está pedida para ver si hay niveles de líquido, ¿sí?, hidroaéreos, o si hay un neumotórax. ¿Qué es esto que van a visualizar acá? Como verán, acá tienen la mitad del tórax, esta mitad del tórax está sin expander, o sea, no tiene aire, ¿sí? Y bueno, y tiene estos niveles. Bueno, acá en esta diapo vamos a trabajar, o es por ahí un poquito un ejemplo de lo que es un tórax inspirado, bien, o sea, con una buena respiración profunda, y un tórax expirado, ¿no? Y también lo que nos muestra estas dos imágenes tiene que ver también con la calidad de la técnica que seleccionamos de exploración. Entonces, ¿qué sucede? Dijimos, uno de los temas primordiales es la inspiración profunda del paciente. ¿Por qué no logramos eso? Vuelvo a repetir. Porque el paciente no coopera, porque el paciente a veces en invierno tiene tos, ¿viste? Hizo la inspiración, pum, tosió, fue, cagó toda la onda, tenemos que volver a empezar, porque se pone nervioso y no sabe. Entonces, siempre digo, son 5 minutos más, chicos, pero me pongo al lado del paciente en posición como está él, en póstero anterior, y le digo, respiro hondo, y cuando respiro hondo no elevo los brazos, sino hago una respiración torácica hacia adelante, como que inflo la panza también. Guardo, inspiro hondo, 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 lo máximo que puedo, lo guardo. Ahí cuando vos lo guardás, le decís, voy a ir a hacer el disparo, me voy corriendo y hago el disparo. Respiro normal, ¿sí? En esta fase también encontramos esta oratoria que el técnico tiene que tener. Primero, una oratoria importante y clara y con un tono de voz importante. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que cuando ustedes van a disparar están del otro lado del búnker, se alejaron del paciente, salieron de la sala de rayos. Entonces hay pacientes que no escuchan, o tenemos el paciente sordo-mudo, otro tema también para tocar en algún momento. Entonces la orden es
Respiro hondo, muy hondo, guardo el aire y ahí yo, mientras él guarda el aire, voy rotando el equipo y disparo. Y le digo, respiro normal, porque si me olvido decirle respiro normal, el paciente se me pone azul como un pitufo. Y eso pasa, olvidarse, ¿sí? Entonces, paciente con bien inspirado, una RX de tórax bien inspirada, ¿qué es lo que vamos a obtener? Dijimos, pulmones elongados, unos de 6 en adelante, 6, 7, 8 o 9 espacios intercostales, me quedo tranquila, el paciente está bien inspirado. Una técnica es buena, la técnica que seleccionamos, cuando nos permite evaluar lo que es la región del mediastino, a través del mediastino poder visualizar la sombra de lo que es la columna dorsal, poder visualizar toda la trama bronquial del pulmón, ¿sí? Y poder evaluar los senos costofrénicos y, del paciente. Cuando tengo un tórax que está expirado, o sea que no respiró lo suficiente, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a visualizar menos campo pulmonar porque el pulmón no va a estar todo desplegado, ¿sí? Voy a tener lo que es menos espacios intercostales, ¿sí? Si me equivoqué en la técnica, lo que voy a tener son bases veladas. En este caso es una mujer y como les mencioné, lo que es la glándula mamaria tiende a velar las bases del pulmón. Por eso, creo que ya lo dije, yo en una RX de tórax de una paciente mujer que tiene muchas mamas voluminosas, la incidencia no por ahí no la hago en la de 7, la hago más abajo, la hago a la altura de la base de las mamas, ¿sí? Bueno, ahora sí abandonamos lo que era la RX de frente y vamos a empezar a charlar de lo que es la RX lateral o perfil de tórax, ¿sí? Bueno, la RX perfil de tórax va a ser una proyección, digamos, de rutina porque es complementaria a lo que es el frente posterior anterior, ¿sí? En este estudio lo que vamos a hacer es ubicar al paciente en el lateral izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo va a estar en contacto eh, con el buki o cerca del receptor de imágenes, de tal forma que el haz de radiación va a atravesar la región del tórax en perfil desde la derecha y va a salir por la izquierda, ¿sí? ¿Por qué es importante esta proyección? Esta proyección es importante porque nos va a permitir evaluar regiones anatómicas más específicas que son dificultosas de poder evaluar en lo que es la región en la RX de posterior anterior, ¿no? Eso tiene que ver por ahí con regiones que se alojen eh, precardíacamente, o sea, por delante y posterior de lo que es la silueta cardíaca, ¿sí? Que por ahí en la RX de frente eh, no se pueden visualizar bien. Entonces, al ver una lesión en un frente, cuando hacemos el perfil nos permite visualizar bien, terminar de ubicar bien en qué sector se encuentra la lesión. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir otra vez al paciente, o sea, que se quite la ropa de la cintura hacia arriba, las mismas indicaciones que para el tórax frente. Vamos a trabajar con un chasis 35 por 35 o, o con un 30 por 40 vertical, siempre en sentido vertical, de manera tal que podamos tomar todo lo que es la región del ápex torácico y todo lo que es la región de las bases, ¿sí? Va a ser una práctica que se va a realizar con buki a 1,80 m de distancia foco-película. Se va a elegir el decúbito lateral izquierdo porque es la región en la que predomina la silueta cardíaca. Entonces le vamos a pedir al paciente que se coloque en bipedestación, que apoye la cara izquierda del lateral del tórax. Le vamos a pedir que suba sus brazos, ¿sí? Y se tome de ambos codos como visualizamos acá en la imagen. O también lo que puede hacer el paciente es levantar los brazos hacia arriba y lo que hace es juntar la palma de las manos, ¿sí? El chasis lo vamos a centrar 3 traveses de dedos por encima de la región del hombro, de ahí hacia abajo. La incidencia del rayo va a ser a nivel de la mitad de lo que es la caja torácica del lateral, pero a la altura de la séptima dorsal. El mismo criterio que en el frente, ¿sí?
El paciente lo que va a hacer va a estar entonces apoyando su lado izquierdo, el plano coronal del paciente va a ser perpendicular al receptor de imagen, ¿sí? Y el plano medio sagital del paciente va a ser paralelo al plano medio al receptor de imagen. Entonces dijimos que la incidencia del rayo va a ser a la altura de D7, a la mitad de la región torácica del lateral, y también se va a realizar en una inspiración, ¿sí?, profunda con apnea respiratoria. Bueno, entonces, ¿qué nos va a permitir evaluar el perfil de tórax? Acá, como pueden visualizar en esta imagen, tenemos un lateral de tórax izquierdo, se pueden visualizar los fémures, nada que ver, los húmeros, ¿sí?, superpuestos que salen por encima. Lo que es el esternón, ¿sí? Acá tienen todo el esternón que llega hasta acá, lo que es la silueta cardíaca, todo el campo pulmonar, desde las vértices hasta sus diafragmas, ¿sí? Todo lo que es la columna dorsal y los arcos costales. Bueno, y la cámara gástrica. Este perfil de tórax justamente no es un perfil estricto. ¿Por qué? Porque fíjense cómo los arcos costales se ven oblicuados, cuando deberían estar superpuestos. Entonces, este paciente está un tanto rotado, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que voy a evaluar? ¿Qué regiones voy a evaluar cuando realizo un perfil de tórax? Voy a evaluar lo que es el espacio retroesternal, o sea, por detrás del esternón. Voy a evaluar lo que es la región pulmonar, ¿sí?, de perfil. Voy a poder evaluar lo que es la columna dorsal, ¿sí?, que se puede visualizar acá, ¿sí?, todos sus bordes. Voy a poder evaluar lo que son los diafragmas, que como verán en el perfil izquierdo los diafragmas son paralelos, ¿sí? Y voy a poder evaluar lo que son los senos costofrénicos posteriores, ¿sí?, que estén libres de cavidad. Bueno, en esta imagen que tenemos acá volvemos a tener una RX lateral de tórax, pero donde vamos a poder tomar los parámetros de lo que es la silueta cardiovascular, ¿no? Así como hicimos en el frente. Entonces, arrancamos. Este es todo el campo pulmonar izquierdo, lo que es la columna dorsal. Esta gráfica que está acá es lo que tiene que ver con la tráquea, ¿sí? Estas dos imágenes que visualizan acá superpuestas son los dos cuerpos de los omóplatos superpuestos. ¿Sí? Voy a comenzar desde la cara anterior, digamos, del tórax. Este es el esternón, el espacio retroesternal. La primera convexidad que pueden visualizar corresponde a lo que es la aurícula izquierda. La que le sigue, que tiene como si fuera como un chichoncito, como un aspecto como es el botón embrionario en el frente, tiene que ver con el tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? Después ven que hace una flexión y se desarrolla todo lo que es el ventrículo derecho y cae lo que es la silueta cardíaca. En la región posterior, antes de en la cara anterior de lo que es la columna dorsal, vamos a visualizar lo que es la aurícula derecha, ¿sí? Seguimos hacia abajo y lo que vamos a encontrar es lo que es la aurícula izquierda, ¿sí? Por arriba de la aurícula izquierda lo que vamos a tener es el bronquio lobar superior, ¿sí? Acá donde termina, digamos, la tráquea, encontramos lo que es el bronquio lobar superior, ¿sí? Sigue, bueno, la aurícula izquierda y termina la silueta cardíaca cayendo con el ventrículo izquierdo. Por debajo del ventrículo izquierdo lo que vamos a encontrar en contacto cuando el ventrículo izquierdo cae y hace un ángulo con la base del diafragma, lo que vamos a encontrar es la región o la impronta de la vena cava inferior, ¿sí? Después vamos a tener todo lo que es el hemidiafragma derecho y por debajo lo que vamos a tener casi paralelamente es lo que corresponde al hemidiafragma izquierdo. Bueno, ¿qué criterios de evaluación vamos a tener para darnos cuenta que una RX lateral de perfil está bien realizada? Primero que todo, tenemos que lograr visualizar todo lo que son los arcos posteriores, ¿sí? Estos arcos posteriores acá, pero que recordemos que esto está
está rotado el paciente, ¿sí? Entonces vamos a ver bien los arquitos posteriores superpuestos, vamos a poder evaluar lo que son los senos costos diafragmáticos, ¿sí? Y los costos frénicos, en los vértices pulmonares, ¿sí? Vamos a poder evaluar lo que son los ilios pulmonares medio superpuestos, que es toda esta región iliar, todo lo que es el campo pulmonar, lo que es la silueta del corazón y los diafragmas bien nítidos, ¿sí? El eje longitudinal del pulmón tiene que coincidir con el eje longitudinal del cuerpo del paciente y lo que es cámara gástrica. De esta forma tendríamos un perfil de tórax. No es que porque ustedes vean los arcos costales posteriores desdoblados, este perfil haya que repetirlo. No, este perfil tiene valor diagnóstico. Es solo que dentro de la exactitud está un poquito rotado el paciente, ¿sí? Entonces, a veces, ¿qué conviene? Cuando vamos a ubicar al paciente, otra cosa que yo hago, que les quería mencionar, es que yo al paciente, cuando se para y apoya el lado izquierdo sobre el bukimurai y eleva los hombros, lo que hago es pedirle al paciente que se pare con las piernas separadas, porque a veces si se paran con las piernas juntas, cuando hacen la inspiración, es como que se balancean hacia adelante y hacia atrás. Entonces yo siento que estando con las piernas separadas es como que reparten mejor el peso y son más equidistantes, ¿sí? Tienden a no moverse. Otra actitud que tengo también es poner mi mano en la cara anterior del pecho, en la cara anterior del tórax, y la otra mano en la región de la cintura. Y es como que los enderezco para que queden bien derechitos. Porque por ahí se ponen con los brazos para arriba de perfil y como tirados para adelante, ¿se entiende? Entonces trato de que estén bien derechitos para tratar de que no me quede rotado el paciente. Perdón. Bueno, después otra proyección que tenemos específica se denomina lordótica apical. Esta proyección lordótica apical es otra proyección que también la suelen solicitar los neumonólogos o los especialistas en pulmón, ¿sí? ¿Para qué va a servir la proyección lordótica apical? Va a servir para el estudio de los vértices pulmonares, ¿sí? O sea, del ápex pulmonar. En esta proyección lo que nosotros vamos a hacer es que las clavículas se proyecten por encima de los vértices, ¿sí? Despejar los vértices pulmonares. Así se puede discriminar si hay alguna tumoración o algún neumotórax dentro de la región del ápex. Bueno, ¿cómo vamos a realizar esta proyección? Bueno, entonces dijimos que lo que vamos a hacer es despejar los vértices pulmonares, los ápex, ¿sí? Que esta proyección está indicada para poder evaluar si hay neumotórax o hay masas tumorales retroclaviculares, o sea, por detrás de la clavícula. Por eso la proyección que vamos a hacer, vamos a tratar de sacar las clavículas de los campos pulmonares. ¿De qué forma vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el paciente en bipedestación, otra vez le pedimos que se quite la ropa de la cintura hacia arriba. Vamos a trabajar con un chasis más chico, yo no estoy de acuerdo con esta imagen que veo acá, con un 24x30 apaisado, puedo visualizar lo que es la región de los ápices. Se va a trabajar con Buki, ¿sí? Le voy a pedir al paciente, ¿sí? Que se pare por delante del Buki, apoyando la parte dorsal, y lo que voy a pedirle al paciente es que apoye lo que es la región de los hombros en el chasis, en el Buki, pero que separe lo que es la cara posterior del tórax. La distancia que tiene que haber entre lo que es la cara posterior del tórax y el buki más o menos tiene que ser de unos 30 centímetros, ¿sí? Le voy a pedir que coloque sus brazos en jarra, o sea, que se tome de la cintura, y si no, que coloque la región dorsal de la palma, o sea, la región dorsal de las manos en la cintura. De esa forma, yo, con esta posición de los brazos, más el espacio que queda, ¿sí? Entre la región posterior del tórax y el buki de 30 centímetros, lo que hago es desplazar las clavículas, o sea, las clavículas me quedan por encima del vértice pulmonar, ¿sí? Porque los hombros, al tener esta posición, se rotan hacia adentro, ¿sí? Como con el tórax frente, ¿sí? Así hacia adentro, nada más que esta es una incidencia antero-posterior. El rayo ingresa por la cara anterior de la región evaluar y sale por la cara posterior, ¿sí?
El rayo va a ser perpendicular, a qué altura va a ser la incidencia y por entre medio de las dos tetillas o por encima de ella, ¿sí? Y la distancia foco-película va a seguir siendo de 1,80 m, porque no nos acordémonos que seguimos evaluando lo que es una parte del tórax. El paciente va a estar con una inspiración profunda y una apnea respiratoria, ¿sí? Ahora supongamos que el paciente no está ágil, no puede realizar esto. O es una paciente que por ahí es muy obesa o una paciente muy añosa y no puede hacer esto. ¿Qué otra opción hay? La otra opción que hay, perdón, es hacer un axial, diríamos, apical. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al paciente que se acueste en la mesa, vamos a colocar el chasis 24×30 paisado, ventana a la derecha del paciente, y lo que voy a hacer es angular el rayo 30 grados cefálicos, o sea, 30 grados hacia la cabeza. Con esa angulación de rayo, lo que yo hice fue sacar las clavículas del campo pulmonar, o sea, lo que hice fue no angular la zona radiografiar, como lo hago acá angulo la zona radiografiar y el rayo es perpendicular. Si yo hago la axial en mesa, lo que hago es angular el rayo 20 grados cefálico para desplazar las clavículas, esto no anda, esperen, no me quiero andar un mouse, para desplazar las clavículas y sacarlas del campo pulmonar, ¿sí? ¿Qué técnica voy a usar? Lo mismo que para un tórax frente. Exactamente lo mismo. Utilizo lo mismo. El paciente va a respirar profundo, o sea que me va a ayudar con el contraste. Bueno, y nada más, creo que no me olvido nada más. Ya les dije por qué, para qué y las dos opciones que hay. Bueno, para continuar continuar y terminar, digamos, con lo que serían las proyecciones de tórax que evalúan la región del parénquima pulmonar, nos quedarían las proyecciones oblicuas, ¿sí? Vamos a tener lo que es la oblicua antero-posterior izquierda o la oblicua postero-anterior izquierda, depende si apoya al paciente la cara anterior o la cara posterior de la región torácica, y lo mismo va a suceder con la región derecha, que vamos a tener oblicua antero-posterior derecha y oblicua postero-anterior derecha. En resumidas cuentas, van a haber oblicuas anteriores y posteriores de la región torácica de cada lateral, ¿sí? Oblicuas anteriores derechas e izquierdas, oblicuas posteriores derechas e izquierdas. En una proyección oblicua, ¿qué es lo que vamos a poder visualizar? ¿Sí? La proyección oblicua lo que nos va a permitir visualizar van a ser los procesos patológicos, ¿sí? De los pulmones, de la tráquea y del mediastino, ¿sí? Con respecto a lo que es corazón y tráquea, es porque de esta forma se pueden visualizar sin lo que es la superposición de la columna. Entonces ustedes tienen lo que es la tráquea acá y tienen todo lo que evalúan la región del mediastino o la silueta cardíaca. Pueden evaluar lo que es el campo pulmonar contralateral, o sea, ¿qué quiero decir? Si ustedes apoyan el lado izquierdo, van a desenrollar lo que es el lado derecho, van a poder visualizar lo que es el lado derecho. Si apoyan el lado derecho, van a poder visualizar todo el campo pulmonar izquierdo, ¿sí? Y también se va a poder visualizar lo que es la columna, ¿sí? Y las distancias que hay entre el borde de la columna y los bordes costales. Bueno, esto también se realiza, digamos, esta proyección porque, bueno, por ahí en situaciones donde se ubica hacemos un tórax frente, visualizamos en qué región está, si en el pulmón derecho o en el pulmón izquierdo, bueno, al realizar una oblicua nos va a permitir ver si realizamos una oblicua derecha o izquierda, en qué segmento o a qué altura dentro de la región pulmonar derecha o izquierda está esa patología, ¿sí? Bueno, tanto sea, dijimos que la oblicuidad iba a estar determinado por la rotación del plano medio sagital de 45 grados. A ver, voy a seguir con la otra diapo porque me estoy adelantando. Acá estamos. Bueno, esta va a ser una proyección, ¿sí? Que va a ser una oblicua anterior derecha. O sea, el paciente está apoyando la cara
anterior del tórax derecho, ¿sí? O sea, el hemitórax derecho, ¿sí? Y está elevando el lado contrario a radiografiar. Entonces, es una oblicua porque el plano medio sagital del paciente está a 45 grados con respecto al receptor de imagen. Y es anterior derecha porque apoya la región anterior torácica derecha, ¿sí? ¿Cuál va a ser la incidencia del rayo? La incidencia del rayo va a ser a la altura de la dorsal 7. ¿Cuáles son los parámetros con los que vamos a trabajar? Se va a realizar paciente en bipedestación, le vamos a pedir que se quite la ropa de la cintura hacia arriba, vamos a utilizar un chasis 35 por 35 o 35 por 43 vertical o apaisado, depende del normotipo del tórax del paciente. La ventana siempre va a estar a la derecha del paciente. Y bueno, y en esta imagen lo que podemos visualizar es que el paciente primero lo ponemos en póstero anterior. Si decidimos hacer una oblicua anterior derecha, le vamos a pedir que rote el plano medio sagital 45 grados, ¿sí? Con respecto al plano de apoyo. Entonces, va a apoyar la cara anterior derecha. La cara anterior izquierda del tórax va a estar a 45 grados con respecto al plano medio sagital. El centrado del chasis va a ser el borde superior del chasis, 2 o 3 traveses de dedo por encima del hombro, de ahí hacia abajo. La incidencia del rayo va a ser a la altura de la dorsal 7 y al paciente se le va a pedir que respire hondo, ¿sí? Una inspiración profunda y después haga una apnea respiratoria para realizar el disparo. Obviamente toda esta región va a estar colimada, ¿sí? Colimo para proteger lo que es la región pelviana del paciente. En la imagen radiológica contralateral lo que ustedes pueden observar es que apoyando el lado derecho lo que pueden visualizar o lo que despliegan es el lado contralateral, todo el parénquima pulmonar izquierdo, los arcos costales izquierdos desenrollados y la silueta cardíaca, columna vertebral, los arcos posteriores, y estos serían los arcos costales de la región derecha que no se ven en toda su longitud, no se ven desenrollados, y acá lo ven en toda su longitud. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cuando yo realizo una oblicua anterior derecha de tórax, visualizo mejor el lado contralateral, o sea, la región pulmonar izquierda y el arco costal izquierdo, ¿sí? En esta diapo lo que tenemos ahora es una oblicua anterior izquierda. Es la misma situación que en la RX anterior, solamente que el paciente apoya la cara anterior izquierda del chasis. La cara anterior izquierda del tórax, ¿sí? La apoya sobre el potterbuki. La incidencia también va a ser a la altura de la dorsal 7, el paciente también va a estar en inspiración, ¿sí? Profunda, mantiene una apnea respiratoria, chasis 35 por 35, 35 por 43, ¿sí? Ubicado a 3 traveses de dedo por encima del hombro, de ahí hacia abajo. Hay que recordar siempre que la distancia foco-película va a ser de 1,80 m, ¿sí? Lo que no mencioné es cómo coloco el brazo. El lado que apoya el chasis, sea el derecho o el izquierdo, el brazo lo coloca a la altura de la cintura. Si se toma de la cintura o se toma de la cadera un poco más abajo. Y la región del tórax, que queda a 45 grados con respecto al plano de apoyo, el brazo lo eleva, ¿sí? Se coloca la mano, digamos, acá arriba de la cabeza. Entonces, en esta oblicua anterior izquierda, lo que nosotros vamos a visualizar es bien todo el arco costal y todo el parénquima pulmonar derecho. ¿Sí? Recuerden que se queda desenrollada el hemitórax contralateral. Bueno, acá lo que pueden visualizar, por ahí es una oblicua, unas oblicuas de tórax, pero que tienen un relleno esofágico, ¿no? Entonces nos permite evaluar el esófago, ¿sí? Como el esófago en proyección anterior, o sea, en un frente, tanto anterior posterior o posterior anterior, como sea, el esófago nos queda en el medio de lo que es la columna vertebral. Cuando se lo evalúa, ¿sí? El paciente puede tomar medio de contraste, en este caso bario, bueno, a veces también en vez de bario, si estuviera perforado, puede tomar un contraste, un Telebrix, un coronario, ¿sí?
para no hacer una peritonitis química, el paciente toma contraste y con el contraste lo que se hace es poder visualizar lo que es el esófago, ¿no? Que está por detrás del corazón, ¿sí? En esta imagen contralateral no tengo relleno esofágico, tengo relleno esofágico acá en esta, ¿sí? En esta oblicuo anterior izquierda. O sea que cuando hacemos estudios contrastados de esófago y de estómago, bueno, esta es una de las proyecciones que se realizan. Bueno, ahora comenzaríamos con lo que sería la evaluación del tórax, pero la región, o sea, estaríamos hablando de lo que sería el tórax óseo, ¿sí? Para evaluar el tórax óseo vamos a tener otras proyecciones que van a ser lo que es para evaluar la parrilla costal anteroposterior, ¿sí? Que se va a evaluar parrilla costal anteroposterior derecha o izquierda. Se puede evaluar parrilla costal posterior-anterior porque eso va a depender dónde tuvo el traumatismo el paciente. Si tuvo traumatismo en el arco costal anterior, vamos a hacer parrillas costales anteriores. Si el traumatismo fue en el arco costal posterior, la proyección que vamos a hacer va a ser una parrilla costal anteroposterior, ¿sí? Entonces, siempre hay que pensar que hay que acercar al receptor de imagen la zona donde se lesionó, ¿sí? Entonces ahí vamos a discriminar si es anterior o es posterior la incidencia que vamos a hacer. Después vamos a poder evaluar lo que son las parrillas costales en proyecciones oblicuas, también anteriores izquierda o posteriores izquierda y derecha, lo mismo que con el parénquima pulmonar. Después vamos a tener una proyección para arcos flotantes, ¿sí? Para las parrillas costales flotantes, también que van a ser proyecciones anteriores u oblicuas. Y después tenemos lo que es el esternón, que vamos a tener una proyección lateral, un perfil de esternón y una oblicua de esternón que nos va a permitir, digamos, ver el esternón de frente, ¿sí? Y después otra región que hay que evaluar en lo que es el tórax óseo va a ser la articulación esternoclavicular, ¿sí? Y se va a poder realizar una RX esternoclavicular bilateral o vamos a poder realizar oblicuas derechas o izquierdas de la articulación esternoclavicular. Recuerdo que la articulación esternoclavicular es la articulación que une la clavícula derecha con el esternón y la clavícula izquierda con el esternón, ¿sí? Son dos.